Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. Atención. Atención para el área del sur del Valle de San Joaquín. Tendremos una importante reunión de Un Toque de Sanidad el viernes 31 de enero a las 7 de la noche en la ciudad de Shafter, California. Esto está cerca del área de Bakersfield. I'm coming with faith and God's ability to bring healing to your body, mind, and spirit. Vamos con la fe de que Dios quiere dar sanidad de cuerpo, mente y espíritu. I'll be ministering with two pastors, singer friends, Roy de la Garza and Erickson Alexander Milano. Voy a estar allí ministrando junto a dos pastores, cantantes y amigos míos que son Roy de la Garza y Erickson Alexander Molano. I'm looking forward to praying with you. Y me alegro de pensar de poder estar allí junto a usted orando. There will be a message of salvation Tendremos un mensaje de salvación and ministry and music. y ministración de música. Ask the Lord about this unique opportunity to meet together under the banner of His love. Hable usted también con Dios acerca de esta oportunidad tan especial de tener un encuentro con Él todos juntos bajo el estandarte de su amor. What is it? ¿Qué es el evento? Se llama Un Toque de Sanidad. When is it? ¿Cuándo es? El viernes 31 de enero a las 7 p.m. Where is it? ¿Y en dónde es? Es en la dirección 632 James Street en Sanger, California, cerca de Bakersfield. I'm looking forward to watching the Spirit of God move among us. Yo ya estoy bien entusiasmado nomás de pensar lo que el Espíritu de Dios hará entre nosotros. God is able to heal any problem we may have in our body, mind, or spirit. Y es que Dios puede sanar cualquier problema que tengamos en nuestro cuerpo, mente o espíritu. Listen to some examples of how He has done this. ¿Qué le parece si de hecho escuchamos algunos de estos ejemplos de cómo Dios hace estas obras? Una oyente escribió: su radio sigue siendo una bendición, especialmente para mi vida espiritual. Estoy pasando por un momento muy difícil porque mi esposo se fue de la casa después de una discusión y como nunca pude tener hijos, él era mi único compañero. Ahora me siento muy sola, pero la verdad que cuando escucho Radio Nueva Vida me consuela y me da fe que Dios nunca me ha abandonado. De algunas llamadas nos dicen: una de ellas fue una joven de 22 años, desesperada que había caído en el adulterio y se sentía que estaba más allá de la misericordia de Dios. Había sido abusada sexualmente cuando era niña y comentó que no podía recordar una sola vez que su madre la hubiera abrazado o mostrado cariño. Durante nuestra conversación, Dios tocó su vida y la libertó de la oscuridad y ella se reconcilió con Jesús. Luego también recibimos una llamada de un hombre llorando, desesperado por ser liberado del alcohol. He sido alcohólico por 40 años, nos decía. Por favor, ayúdenme. Su padre había muerto como alcohólico y ahora él y todos sus hermanos estaban también atrapados en la esclavitud del alcoholismo. Le dijimos que Dios vino, está vivo y tiene poder de romper esa adicción, pero que debía entregarle su vida a él. Con humildad, este hombre le entregó su vida a Jesús. Desde el área de Huntington Park, una mujer nos dice: quiero compartirles que hace 1 año y medio pasé por una prueba muy difícil. Yo me quería morir, pero gracias a Dios, ustedes estaban allí para alimentar mi alma y mi espíritu. Dios los usó para restaurarme y para darme las fuerzas. Incluso en los momentos de soledad y desesperación, podía sentir a Cristo a mi lado. Durante ese tiempo tan difícil, solo mi Señor y la radio estaban conmigo. Ahora soy una mujer libre porque aprendí a perdonar. Del área de Los Ángeles, California, este varón nos dice: cuando llegué a este país no conocía a nadie y el enemigo trató de separarme de mi Señor. Pero un día encontré a Radio Nueva Vida y fue entonces cuando mi fe comenzó a crecer. Un día mi esposa se enfermó gravemente en Guatemala. Yo llamé a tiempo de oración y una semana después hablé con ella y el Señor había respondido a la oración. Mi esposa fue sanada. Gracias Radio Nueva Vida por todas sus oraciones. Desde Hemet, California nos dice: queridos hermanos de Radio Nueva Vida, que Dios les siga usando. A veces me siento muy desesperado y deprimido. Entonces los escucho y oigo un mensaje que toca mi vida, ya sea a través de una canción o una enseñanza bíblica. Creo con todo mi corazón que Dios mismo está obrando a través de ustedes. Del área de Los Ángeles, California, nos dicen:
Gracias a su programación y a sus programas como En Contacto, a través de la Biblia, he crecido espiritualmente y sigo creciendo en Dios y en su amor. Esta estación nos ayuda a crecer con más acerca de Jesús y alejarnos de programas seculares que nos apartan de Él. Que Dios los bendiga por el trabajo que hacen. Del área de Garden Grove, California, nos dicen: soy una persona muy humilde, pero yo tenía el deseo de convertirme en sembrador. Un día le dije al Señor: sabes que por más que trato de estirar mi dinero, no me alcanza para enviar algo a la radio. Por favor, dame sabiduría. Haz como le diste a Salomón para saber qué hacer. Pues en una ocasión vi una lata de aluminio y sentí que el Señor me decía: ahí está, esa es la forma en que puedes sembrar tus semillas. Entonces dije: gracias, Padre Todopoderoso. Ahora pues me dedico a recolectar latas y botellas. Yo las llevo al centro de reciclaje y lo que saco se los envío. Yo sé que es muy poco, pero lo he reunido entre 3 meses y medio. Y por favor acepten mi ofrenda porque la doy con mucho corazón. What a wonderful blessing it is to hear these testimonies. Qué hermosa bendición poder escuchar estos testimonios. It moves my heart to hear how God is encouraging listeners in such wonderful ways. A mí me conmueve mucho el corazón escuchar de cómo Dios está obrando y animando a los oyentes de tantas maneras. The aluminum can testimony is an incredible encouragement to all of us. La verdad que este testimonio de la persona que colecta latas de aluminio es de mucho ánimo para todos. The Bible says, La Biblia nos dice: por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. thank you, Sembradores, for building us up in the faith. Gracias, sembradores, por edificarnos en la fe. Please pray for our Sembradores who are suffering because they lost their work because of the vicious fires in Southern California. Y les pedimos de sus oraciones por nuestros sembradores y todos los afectados que están sufriendo porque han perdido sus trabajos a causa de los terribles incendios en el sur de California. Housekeepers now without houses, Ahora hay empleadas domésticas que ya no tienen casas para limpiar, and gardeners without work because homes and businesses have burned down. jardineros sin trabajo porque las casas y negocios se quemaron. Isaiah 43:2, God tells us, En Isaías 43:2, Dios nos dice: cuando andes por el fuego, no te quemarás ni la llama te abrazará. last week I was thinking about how God began Radio Nueva Vida 38 years ago. Y la semana pasada me puse a pensar de cómo Dios comenzó el ministerio de Radio Nueva Vida hace ya 38 años. Our actual anniversary day was last Saturday, Y de hecho nuestro mero día de aniversario fue el domingo pasado. and I thought about how often we had to walk through the fire. Y me puse a pensar de todas las veces que nos tocó caminar como entre el fuego. Difficult problems that came up over and over. Problemas y dificultades que llegaban una y otra vez. But God was faithful. Pero Dios ha sido fiel. We were not consumed by the fire. No hemos sido consumidos por el fuego. I remember early in the ministry when a DJ played a popular song about the rapture of the saints of God. Me recuerdo a principios del ministerio cuando un locutor puso una canción famosa de aquellos entonces que hablaba acerca del rapto. And he joked with our listeners saying, Y a esta persona se le ocurrió bromear al aire y decir algo como: si tú estás escuchando esta canción, lo siento mucho avisarte, pero tú también te quedaste en el rapto. Ya pasó el rapto del Señor y ya nos quedamos todos a la tribulación. the listeners didn't appreciate the joke, Pues a los oyentes no les pareció gracioso para nada. and neither did we. Y pues a nosotros tampoco. Yes, in the beginning there were so many fires around us. Y sí, al principio hubieron así muchos incendios a nuestro alrededor. God has faithfully preserved us these 38 years. Pero nos ha preservado fielmente en estos 38 años. Again, Lord, we want to thank you for faithfully protecting us these many years. Y nuevamente, Señor, te queremos dar las gracias por tu fidelidad y protegernos todos estos años. We celebrate this anniversary because of your faithful love. Y Señor, celebramos este aniversario gracias a tu fiel amor. May you receive honor, glory, and praise as we go forward into this new year, 2025. Que a ti sea todo el honor, gloria y alabanza al seguir avanzando este 2025. Thank you for protecting your beloved Sembradores. Y gracias, Señor, por proteger a tus amados sembradores. Encourage their hearts today, we pray. Fortalece sus corazones, te pedimos el día de hoy. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén.
I was sharing with some people last week that Radio Nueva Vida was birthed by God's love. La semana pasada compartía con algunas personas de cómo Radio Nueva Vida nació del amor de Dios. His love was tangibly shown to me. Es un amor tan tangible que me mostró. It didn't come from reading about it in a book. Y no me llegó por andar leyendo de ello en un libro. No, it was like I was personally dunked into a pool of God's amazing love. Nada de eso, sino que fue como que yo personalmente fui sumergido en una fuente del maravilloso amor de Dios. And it was the most powerful experience in my life. Y la verdad que fue la experiencia más poderosa y maravillosa que haya tenido en mi vida. All the more powerful because I knew this gift from God wasn't deserved. Y fue aún más poderosa al yo reconocer que no merecía tal bendición de Dios. Before this experience of God's grace, I had tried and tried year after year to be an honorable Christian. Y la verdad, antes de tener esa experiencia de la gracia de Dios, yo ya había intentado una y otra vez, año tras año, de ser un cristiano honorable. By God's grace, I was saved when I was about 5 years old. Y es que por la gracia de Dios yo fui salvo cuando tenía la corta edad de 5 años. But 30 years later, things in my Christian life weren't going so well. Pero ya 30 años después, las cosas en mi vida cristiana no estaban nada bien. I was failing and failing. Yo fracasaba una y otra vez. In time, I learned that my failures were caused because I had become an unbelieving believer. Ya con el tiempo, yo alcancé a comprender que todos esos fracasos se debían a que yo me había convertido en un incrédulo creyente. I was an unbelieving believer, even though I believed the divinity of Jesus. Era un incrédulo creyente porque sí creía en la divinidad de Jesús. I was an unbelieving believer, even though I believed my salvation only came through Him. Yo era un incrédulo creyente, aunque yo sabía que la salvación solo viene a través de Cristo. I believed all the important doctrines of Christianity. Y de cierta manera sí creía todas las doctrinas importantes del cristianismo. But Jesus, who knows the deepest parts of our hearts, called me an unbelieving believer. Pero Jesús, quien conoce todos los deseos más profundos de nuestros corazones, pues Él mismo me llamó a mí un incrédulo creyente. Why would He say I was an unbelieving believer? ¿Y por qué Jesús me diría así, que yo era un incrédulo creyente? Well, now I know it was because my mind wasn't being renewed by God's Spirit and His Word. Bueno, pues ahora lo sé. Es porque mi mente no estaba siendo renovada por el Espíritu de Dios y su palabra. Why wasn't my mind being renewed? ¿Y por qué mi mente no estaba siendo renovada? Because I didn't really believe God's promises. Pues esto era porque en verdad yo no estaba creyendo las promesas de Dios. For example, when God tells us that He loves us, Por ejemplo, cuando Dios nos dice que Él nos ama, I didn't really believe it. yo en verdad no lo creía. I thought if God really loved me, He would have made me different. Yo pensaba que si en verdad Dios me amara tanto como dice, pues Él me habría hecho distinto de como soy o como era. If God really loved me, He would have saved me from a lot of bad things that had happened in my life. Y pensaba también que si en verdad Dios me amara tanto como decía, pues me habría salvado de muchos malos sucesos que sufrí durante toda mi vida. I remember reading about how God says, Y me acordé de alguna vez haber leído cómo Dios nos dice en su palabra que estamos hechos formidables y maravillosos. but I didn't believe it. Pero yo no creía eso. I believe God made mistakes when He made me. Yo creía que Dios había cometido un error cuando me hizo a mí. As I considered my life, I would constantly think about my shortcomings. Y es que cuando me ponía a contemplar mi propia vida, siempre pensaba en todas mis fallas Where I wasn't as good as others. y de cómo yo no era tan bueno como otras personas que conocía. I had conflict in my life Tenía conflicto en mi vida. between God's Word, His promises in His book, Esto era entre la palabra de Dios, sus promesas en su libro, and what I believed to be true. y en contra de lo que en verdad yo consideraba como algo cierto. I believed I wasn't capable. Yo, por ejemplo, no creía que fuera una persona capaz. I believed I wasn't desirable. Yo creí que nadie me quería en verdad. I believed I couldn't do this or I couldn't do that. Yo creía que no podía hacer esto ni podía hacer aquello. Now I know I was listening to the accuser, Satan.
Y ahora viendo en retrospectiva, reconozco que lo que estaba ocurriendo es que yo le estaba escuchando al acusador. who was constantly belittling me. Satanás, que constantemente me quería hacer sentir menos. And I believed him Y yo me lo empecé a creer. instead of God's words, Empecé a creerle más a él en vez de las palabras de Dios. instead of God's promises and God's truth. Empezar a creer en las promesas de Dios. Because I didn't believe God's promises for my life, they didn't come to pass in my life. Y pues justamente por eso, porque no creía las promesas de Dios para mi vida, pues entonces no iban a ocurrir en mi vida. So I lacked peace. Así es que a mí me faltaba paz. I lacked confidence. Yo no tenía confianza en mí mismo, I lacked the power to live in an overcoming life. ni tampoco tenía el poder para vivir una vida que superara obstáculos. And seeing constant failure instead of victory, I developed a belief system about God that wasn't true. Y sabe que como yo siempre veía puro fracaso en mi vida y nada de la victoria de Dios, entonces yo empecé a inventarme mi propio sistema de creencias cristianos, pero que no eran basados en la verdad. I developed a bad theology or beliefs about God to explain my failed Christian experience. Así entonces yo me empecé a inventar mi propia teología y creencias acerca de Dios que explicaran de cierto modo por qué yo era tan fracasado en mi vida cristiana. For example, I believed that demons didn't exist. Mire, le voy a dar un ejemplo práctico. Yo no creía en los demonios. They did during Jesus' time, Pensaba que habían existido en los tiempos de Jesús, but not in our day. pero no en mis tiempos. I believe that many supernatural things that happen in the Bible don't happen today. Yo tampoco creía que esos sucesos sobrenaturales como los que describe la Biblia podrían seguir pasando en la actualidad. I remember shortly after God visited me with his love, Me acuerdo de aquel día en que Dios me visitó con su amor tan profundamente, I saw my first demonic spirit manifest in a person. pues a los pocos días miré la primera manifestación demoníaca en persona en mi vida. I was shocked and told the pastor, Yo me quedé bien sorprendido y le dije al pastor, I've been a Christian for over 30 years. Why is this the first time I've ever seen a demon? Pastor, yo tengo 30 años de ser cristianos y nunca me había tocado ver a un demonio, es la primera vez. The pastor told me, Y el pastor me explicó, from the beginning, Jesus gave all of us, his disciples, the authority and power to cast out demons. me dijo, mira Felipe, desde el principio Jesús nos dio a todos sus discípulos la autoridad y poder de echar fuera demonios. But you didn't believe they were real. Pero tú no estabas creyendo que fueran reales esas palabras. And God is not going to send a person needing this kind of help to you because you were an unbelieving believer. Y pues obviamente Dios no te va a mandar a una persona que necesite ese tipo de ayuda porque tú eras un incrédulo creyente. My theology, my belief about God was based on my very limited experience. Así me di cuenta cómo mi teología, mis creencias acerca de Dios, todo lo estaba basando en mis pequeñas experiencias malas. Not on the truths given to us by God in His Word. No me estaba basando en la verdad que Dios nos da en su palabra. For 30 years, although I wanted to know God, I didn't grow spiritually. Y así por 30 años, aunque intentaba conocer a Dios, en realidad no estaba creciendo espiritualmente. I lacked the mind of Jesus. Porque me faltaba tener la mente de Cristo. Because I'd never seen a demon, I believed they didn't exist. Y como yo nunca había visto un demonio, pues creía que no existían. I believed in faulty theology to explain my spiritually weak Christian life. Y así, una tras otra mentira, comencé a creer en una teología incompleta para tratar de explicar mi propia debilidad espiritual. After my encounter with His love, God showed me my unbelieving condition as found in many of His children. Y ya después de haber tenido un encuentro con el amor de Dios que lo cambió todo, el Señor me empezó a mostrar cómo esa manera de incredulidad se encuentra no tan solo en mí, pero se encontraba también en muchos de sus hijos. One day, God showed me this in a very powerful way. Y un día Dios me mostró esa verdad de una manera muy poderosa. I was praying with a friend when in my mind's eye, God gave me a vivid vision. Esto fue a través de una visión. Estaba yo orando con un amigo cuando de pronto el Señor me dio esta visión que era muy real. I saw a picture of a number of Christian people making a large lion. En esta visión que Dios me dio se podía contemplar un grupo grande de personas, todos cristianos, haciendo una figura enorme de un león.
I knew this lion was an image of Jesus, the Lion of the tribe of Judah. Yo sé que toda esta gente se esforzaba mucho por hacer esta enorme imagen de Jesús que era el león de la tribu de Judá. They were making this lion with paper mache, Pero ellos estaban construyendo este león de papel maché. kind of like the images that are made for the floats for the Rose Parade in Pasadena. Para que se imagine, era como de uno de esos carros alegóricos que usan para el desfile de las rosas en Pasadena. These Christians were very relaxed, chewing gum, making jokes with each other as they worked to construct this paper mache lion. Y todas estas personas construyendo el enorme león de la tribu de Judá de papel maché estaban bromeando, masticando chicle y muy relajados. But suddenly I was stunned when a huge, real lion appeared. Pero pronto quedamos todos atónitos y yo me quedé congelado cuando miré que un enorme león de verdad entraba a ese lugar. This real lion was ferocious, Este león verdadero era grande y feroz. and he scared me so much I literally crawled underneath a table to protect myself. Mire que le digo que esta era una visión, pero yo me asusté tanto al ver este león en la visión que yo literalmente me metí debajo de la mesa. In real life, I was shaking with fear because he was so powerful and frightening. It was so scary. En la vida real yo temblaba de miedo porque me causó tanto temor ver a este poderoso e imponente e incluso que me infundía terror. He wasn't at all like the paper mache lion they were creating with their own hands. Y algo que le puedo decir con toda seguridad es que este león verdadero no se parecía para nada a ese león de papel que estaban haciendo. My friend didn't understand what was happening to me, and he yelled out, Mientras yo estaba teniendo esta visión, el amigo que estaba conmigo me gritaba, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te metes abajo de la mesa? The Bible shares how people fall like dead men when they encounter the power of our living God. Y sabe que la Biblia así nos describe cómo hay personas que caen como muertos cuando se encuentran con el poder de nuestro Dios viviente. And that's what's happened to me Y eso la verdad fue lo que me pasó a mí en esa visión. and those in my vision. Y a las personas que estaban en la visión. We were like dead men at the feet of the true Lion of the tribe of Judah. Porque todas las personas que yo miré en mi visión también cayeron como muertos a los pies del verdadero león de la tribu de Judá. And God asked us this question: Y Dios nos hacía esta pregunta. How dare you create me in your own feeble image? ¿Cómo se atreven a crearme tan pobremente a su propia imagen? God was saying, never think you can put me into a box that you can control. Dios nos estaba diciendo allí, llamando la atención y diciendo, nunca lleguen a creer que ustedes me van a poder meter en una caja que ustedes controlan. Your limited human experiences will never define me. Porque todas sus experiencias son limitadas y nunca me van a poder definir ustedes a mí. How easy it is for us to try to make God a God that we can control. Y es que la verdad pensemos, cómo para todos nosotros puede ser tan fácil tratar de moldear a Dios conforme a nosotros lo creemos. But our living God is greater than our capacity to comprehend. Pero en verdad nuestro Dios viviente es mucho más grande que nuestra capacidad de comprender su poder. His power to perform His promises are unlimited. El poder de Dios para cumplir sus promesas es ilimitado. Our task is to believe Him. A nosotros lo que nos toca es creerle a Él. In 1 Corinthians chapter 2, the Apostle Paul says all believers have the mind of Christ because the Holy Spirit dwells within us. En Primera de Corintios 2, el apóstol Pablo nos dice que todos los creyentes tienen la mente de Cristo porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. The mind of Christ is thinking like Jesus thinks, La mente de Cristo es pensar de la misma manera que Jesús piensa, acting like Jesus acts. actuar como Jesús actúa. Verse 13 tells us the Holy Spirit shares spiritual insights with spiritual people. El versículo 13 nos dice que el Espíritu Santo nos comparte de su sabiduría espiritual. This is how we receive the mind of Christ. Y es así como recibimos la mente de Cristo. We have the responsibility of humbly yielding to the Spirit's leading so God can renew our minds. Y nosotros tenemos la responsabilidad de humildemente permitir que el Espíritu de Dios nos dirija para que Dios pueda renovar nuestras mentes. So we can believe and walk in truth. Porque es así que vamos a creer y caminar en verdad. The world,
Our flesh and the devil battles against the mind of Christ. Y nunca olvidemos que el mundo, nuestra carne y el diablo siempre están batallando en contra de la mente de Cristo. Every day these things try to pull us away from God's truth. Todos los días se ponen como obstáculos que tratan de alejarnos de la verdad de Dios. We receive the mind of Christ by spending time with Him, Recibimos la mente de Cristo cuando pasamos tiempo con Él, talking to Him, hablando con Él, meditating on Him and His Word, meditando en Él y en su palabra, and getting to know Him better, conociéndolo mejor, surrendering to the Holy Spirit, entregándonos al Espíritu Santo, asking Him to help us believe truth and take every thought captive to the mind of Christ. pidiéndole que nos ayude a creer la verdad y tomando cada pensamiento cautivo y llevándolo a los pies de Cristo. Today, God is asking all of us, Y Dios ahorita nos quiere preguntar algo. are you an unbelieving believer? ¿Será que tú también estás llegando a ser un incrédulo creyente, una incrédula creyente? Let's talk to Him today. ¿Qué les parece si hablamos con Dios? Lord, I certainly didn't believe you. Señor, yo en verdad no te estaba creyendo. I knew all about you. Señor, yo sabía mucho de ti. I knew all about the books of the Bible. Sabía mucho de los libros de la I Biblia. went to church every Sunday. Y no faltaba los domingos a la I did iglesia. all the things I was supposed to do, Hacía todas las cosas que se suponía tenía que hacer. but I did not know you. Pero aún así, Señor, yo no te conocía a ti. And I thank you, Lord, Y Dios te doy gracias ahora, that you are faithful, porque tú eres fiel, even when we are not. aun cuando yo no lo era. There's no one listening right now No hay nadie que no esté escuchando ahorita, that cannot receive these words of truth. que no pueda recibir estas palabras de There's verdad. nothing that they have done No hay nada que cualquier persona haya hecho that cannot be forgotten que no les permita recibir tu or perdón, forgiven que pueda ser perdonado, by you and your Spirit. que tú le puedas perdonar en tu espíritu. Lord, you want us to believe you Señor, tú quieres que nosotros te creamos a ti, and your power to change our y lives. tú tienes el poder de cambiar nuestras vidas. Forgive us for our unbelief. Señor, perdónanos por nuestra falta de fe. Forgive us for thinking that you were great in the past Perdónanos por creer que tú quizá llegaste a ser grande antes, and you'll be great in the future. en la antigüedad y quizá en el futuro. But right now, you're just not strong enough to help me. Pero llegamos a pensar de que ahorita mismo no eres lo suficientemente grande para ayudarnos a I've nosotros. sinned too much. Porque he pecado demasiado. I've failed you too Porque much. te he fallado demasiado. Right now, Lord, we want to reach out En este momento, Señor, queremos alcanzar, and take your hands of blessing tomarte de las manos de bendición and receive it into our heart of y hearts. poder así nosotros recibir en nuestros corazones. Help our unbelief, Lord, Señor, ayúdanos en nuestra falta de fe and help us to see that you can help us in the specific things in our lives. y ayúdanos a poder ver cómo tú nos puedes ayudar en esas áreas específicas de nuestras vidas. Help us to be believing believers. Ayúdanos a ser creyentes que creen. Thank you, Jesus, Gracias, Señor for Jesús, your por faithfulness. tu fidelidad. We love you. Te amamos, Señor. You are the greatest, Tú eres el más grandioso, King of kings and Lord of lords, Rey de reyes y Señor de señores. and also our brother Y también eres nuestro hermano, that loves us so dearly. que nos ama tanto. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Amen.